En este vídeo vas a descubrir el sistema exacto que usó Salomón, el hombre más sabio de la historia, para entender los misterios de Dios. Y al final de estos 8 minutos, nunca más te sentirás perdido cuando leas un pasaje difícil de la Biblia. Dime si esto te ha pasado. Estás leyendo la Biblia con toda la intención del mundo y de repente te encuentras con algo que no tiene sentido. Una historia violenta, una ley extraña, una contradicción aparente. Y piensas, esto no puede ser de Dios, o peor aún, soy demasiado tonto para entender esto. El 73% de los cristianos abandonan la lectura bíblica no porque no quieran leer, sino porque se topan con algo que no entienden y nadie les enseñó qué hacer en ese momento. Soy Cuando el cielo habla, y en el video anterior te mostré cómo empezar a leer la Biblia según los Salmos, pero hoy vamos un nivel más profundo. Te voy a enseñar el método de interpretación que Salomón escondió en Proverbios, el mismo que los eruditos bíblicos usan, pero que casi nadie enseña a los creyentes nuevos. Primero, te voy a contar la historia de cómo descubrí estos 3 filtros y por qué cambiaron mi vida. Luego te explicaré cada uno de los 3 filtros con ejemplos bíblicos reales que te van a sorprender. Y al final, te daré un ejercicio práctico para que uses estos filtros hoy con el pasaje que más te confunde. Hace años, cuando era nuevo en la fe, estaba leyendo el Antiguo Testamento y me topé con el pasaje donde Dios le ordena a Israel eliminar ciudades completas. Mujeres, niños, todos. Y pensé, ¿cómo puede el Dios de amor que me enseñaron a hacer esto? Estuve a punto de cerrar la Biblia para siempre. Pero un pastor me dijo algo que lo cambió todo. No estás haciendo las preguntas correctas. Salomón enseñó que la sabiduría empieza preguntando, bien. El principio de la sabiduría es, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios 4.7. Esa noche descubrí que Salomón no solo era sabio por lo que sabía, sino por cómo preguntaba, y dejó un método de 3 pasos escondido en Proverbios para que cualquiera pueda entender la verdad de Dios. Filtro 1. El filtro del contexto. ¿Qué está pasando alrededor? Proverbios 18.13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y opresión. Salomón nos enseña, nunca interpretes un versículo aislado. La pregunta del filtro 1 es, ¿qué está pasando antes y después de este pasaje? Toma Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo usan para decir, voy a ser millonario o voy a ganar el partido. Pero si lees el contexto, versículos 11-12, Pablo está hablando de contentamiento en la pobreza y en la abundancia. El versículo no es sobre éxito material. Es sobre fortaleza emocional en cualquier circunstancia. Cuando leas algo confuso, lee los 5 versículos anteriores y los 5 posteriores. El 80% de las contradicciones se resuelven solo con esto. Filtro 2. El filtro de la cultura. ¿A quién se le dijo esto? El corazón entendido busca la sabiduría. Proverbios 15:14. Salomón sabía que las palabras significan cosas diferentes en culturas diferentes. El filtro 2 pregunta, ¿quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿En qué época vivían? Cuando Pablo dice en 1 Corintios 11 que las mujeres deben cubrirse la cabeza, muchos se pelean. Pero el filtro cultural revela, en Corintios del año 50 d. Cristo, las prostitutas paganas se rapaban la cabeza como símbolo de su oficio. Pablo no estaba haciendo una ley universal sobre sombreros. Estaba diciendo, no se vistan como las prostitutas del templo pagano para que la gente no se confunda. El principio permanente es, honra a Cristo con tu apariencia en tu cultura. Una vez, un joven me preguntó, ¿por qué Dios permitía la esclavitud en el Antiguo Testamento? Le respondí, la esclavitud bíblica no era como la esclavitud americana. Era más parecido a un contrato laboral de 6 años, con salida garantizada y protecciones legales. Dios estaba regulando una práctica brutal de la época para hacerla más humana, mientras preparaba al mundo para abolirla completamente con Cristo. Dios se encuentra con las personas donde están y las lleva hacia donde deben estar. Filtro 3. El filtro de Jesús.
¿Qué dice Cristo sobre esto? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Este es el filtro supremo que Salomón anticipó. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñáis las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia apunta a Cristo. Si tu interpretación no te acerca a Jesús, está mal. En el Antiguo Testamento, la ley decía ojo por ojo. Pero Jesús vino y dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. ¿Está Jesús contradiciendo la Biblia? No. Está cumpliendo el propósito de la ley. La ley del Antiguo Testamento limitaba la venganza, solo un ojo, no toda la familia. Jesús la lleva a la perfección, perdón total. Cuando no entiendas algo, pregunta, ¿cómo vivió Jesús esto? ¿Qué enseñó Jesús sobre esto? Si tu interpretación hace que Jesús se vea cruel, mezquino o injusto, estás interpretando mal. Aquí está lo que nadie te dice. La Biblia fue escrita para ser entendida, no para confundirte. Pero Dios quiere que busques, no que solo leas por encima. Hoy, antes de que termine este día, quiero que hagas esto. 1. Piensa en un versículo o pasaje que siempre te ha confundido. 2. Escríbelo en tu teléfono o en un papel. 3. Aplica los 3 filtros: contexto, cultura y Jesús. Te garantizo que el 90% de tus dudas se resolverán con esto. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios quiere que entiendas. Él no está jugando al escondite con su verdad. Te dio su palabra, te dio su espíritu, y ahora te acaba de dar sus 3 filtros. Ahora que sabes cómo interpretar la Biblia, hay un problema que todavía no hemos resuelto, y que está matando tu vida de oración. ¿Qué hacer cuando oras y sientes que Dios no te escucha? Porque seamos brutalmente honestos, puedes entender cada palabra de la Biblia, pero si tu vida de oración está muerta, tu fe se va a secar. Y hay un secreto en el libro de Daniel que cambia todo sobre cómo oramos. Por eso tu siguiente paso es ver el vídeo. ¿Por qué Dios no responde tus oraciones? El secreto de Daniel 10. En ese video te voy a revelar la guerra espiritual invisible que está bloqueando tus oraciones y cómo Daniel descubrió el método para romper ese bloqueo. Es un video que va a cambiar radicalmente tu forma de orar. Aquí está la verdad que nadie te dice: entender la Biblia. Sin una vida de oración poderosa, es como tener un mapa del tesoro pero nunca caminar hacia él. Necesitas ambos. Haz clic ahora en la pantalla para ver por qué Dios no responde tus oraciones y completa tu entrenamiento espiritual. Porque el cielo no solo te habla a través de su palabra, también quiere escucharte a ti. Te veo al otro lado. Que la sabiduría de Salomón y el poder de Cristo estén contigo.